Hoy en día, Garuda Indonesia es considerada una de las mejores aerolíneas del mundo. Con una calificación de 5 estrellas, transporta a diario a más de 50,000 pasajeros de todo el mundo. Volar con Garuda es esencial para mí. Pero hace solo 2 décadas, la aerolínea indonesia estaba en serios problemas y avanzaba poco a poco hacia la bancarrota. No había liquidez, había mucho por cobrar, pero no era suficiente. Y luego, una serie de desastres empujó a la empresa aún más cerca del abismo. En 2001, el 11 de septiembre, en 2002, el atentado de Bali, en 2003, el brote de SARS. En general, no se auguraba nada bueno para Garuda. Reconocieron a ese punto que estaban en caída, pero por suerte algunos integrantes de la alta gerencia decían: bien, cambiemos la forma de hacer las cosas. Esta es la historia de cómo la Aerolínea Nacional de Indonesia sobrevivió a tiempos turbulentos y fue rescatada del abismo. Secretos corporativos. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a la aerolínea Garuda Indonesia. Garuda es hoy el orgullo y la alegría de Indonesia. Es la aerolínea bandera de la nación que conecta a 250 millones de personas con el resto del mundo. La gente describe a Garuda como una pequeña Indonesia porque es una aerolínea que representa el potencial de Indonesia. Pero el 26 de septiembre de 1997, un pánico paralizante se apoderó de la oficina central de Garuda. El vuelo GA152, un Airbus A300 que transportaba 234 pasajeros, más la tripulación, fue autorizado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Polonia en Maidan. A pocos minutos del aterrizaje, una instrucción errada de los controladores aéreos provocó que el avión se estrellara. Acababa de regresar de un vuelo y escuché a mis amigos hablar de la noticia. Escucharon que se había estrellado un avión de Garuda. ¡Rápido, rápido! ¡Estamos por aquí! ¡Vamos! Pregunté cómo estaban los pasajeros y la tripulación de cabina. Todos han muerto. Quedé impactada. La carrera de Dewey como azafata con Garuda había iniciado solo 3 años antes del accidente en Maidan. Algunas pasajeras estaban embarazadas. Otras acababan de casarse. Fue triste. Lo siento. Al igual que Dewey, el resto de Indonesia y el mundo estaban desesperados por recibir noticias sobre el suceso. Los tíos de Robert Chow, viajero frecuente de Garuda, iban en el avión. No hay una palabra que pueda describir la situación. Es muy triste. Yo estaba en Yakarta en ese momento. La gente lloraba, la gente maldecía. No creo que Garuda actuara de la forma adecuada. Aún lo recuerdo. Era muy difícil. Hablar con personal de Garuda, solo daban información por teléfono y al recibir la llamada de Garuda, no parabas de insultarlos. Era todo muy confuso, de verdad. Garuda no solo luchó para hacer frente al accidente y mantener informadas a las familias en duelo, también lucharon para hacer frente a lo que se convirtió en un desastre de relaciones públicas. El accidente no se manejó muy bien, se dio muy poca información y la compensación, en cierta forma, no estuvo a la altura del estándar internacional por tratarse de un vuelo nacional. Así que hubo muchas cosas en aquel momento que pudieron hacerse de una mejor manera. Entre 1982 y 1997, Garuda sufrió 6 accidentes graves. En un momento en que se expandía a nivel internacional, estos accidentes arruinaron sus registros de seguridad.
la confianza de los clientes y sus finanzas. Las finanzas de Garuda eran un caos. En los primeros 6 meses de 1997, las pérdidas de Garuda llegaron a unos $45 millones. La aerolínea estaba fuera de control. Después del accidente de Maidan, la demanda cayó. Las tarifas que Garuda podía ofrecer a los clientes eran muy bajas. Esto representaba un gran problema para una aerolínea que tenía muchos aviones que mantener. Con una deficiente gestión de crisis y sus finanzas desajustadas, la Aerolínea Nacional de Indonesia se encontraba fuera de rumbo. Fundada en 1949, Garuda Indonesia nació del deseo de unificar una nación recién independizada. Antes conocida como la Aerolínea Garuda Indonesia, se posicionó como un emblema de la cultura e identidad del país y trató de atraer a los mejores y más brillantes. Me gradué en la Academia de Vuelo Churuj. Fue en el año 70 y en ese momento Garuda hacía un proceso de selección de pilotos. De los 33 que nos graduamos, Garuda escogió a 10. Así que fue como una bendición para mí, porque fui aceptado en la mejor aerolínea de Indonesia, que es Garuda. En los años 70, el gobierno de Indonesia asumió un ambicioso plan económico por decisión del presidente Suharto. Con el auge petrolero y miles de millones de dólares provenientes de inversionistas extranjeros, la economía en Indonesia estaba creciendo y Garuda pronto se elevó por encima de sus competidores. En aquellos días, el éxito de Garuda se debía en gran parte a que era propiedad y estaba bajo control del Estado. Chapi Hakim fue jefe de la Fuerza Aérea de Indonesia y está muy familiarizado con la industria de la aviación del país. Debido a que Garuda es una empresa estatal, sus permisos de vuelo son fáciles de obtener, lo que es muy diferente cuando lo solicita el sector privado. Recibían subsidios del gobierno. Habían ciertos procedimientos que no eran iguales para otras aerolíneas. Como empresa estatal, Garuda estaba aislada de las presiones comerciales externas y durante las siguientes 2 décadas, a medida que la economía de Indonesia creció a inicio de los 90, también creció la suerte de Garuda. En los años 90, Garuda tenía muchas rutas consolidadas. Llegaba hasta Los Ángeles, en los Estados Unidos, también a Australia y, por supuesto, también llegaba a Europa, entre otros destinos diversos, por lo que, en definitiva, tuvo un gran alcance geográfico. Pero la ausencia de una competencia nacional real en la industria de la aviación sembraba las semillas de la inminente crisis de Garuda. Garuda siempre tuvo el monopolio del negocio. La empresa es, diría yo, más gerencial que orientada al mercadeo. Es más operativa, asegurándose de volar a todas partes. La rentabilidad en realidad no era el objetivo. La falta de competencia generó arrogancia. El servicio de Garuda a sus clientes se vio muy comprometido. Alvin Lee vuela con Garuda desde los años 60. El servicio refleja la actitud de las personas involucradas en la aerolínea y en ese entonces era el cliente el que necesitaba a Garuda, no lo contrario. La atmósfera era, bien, si no quieres volar con nosotros, hay otros que sí quieren hacerlo. Vuelos retrasados, tarifas altas. La comida era pésima. No puedo describirlo, no se podía comer esa comida. Si querías presentar una queja, la tripulación de cabina te entregaba un formulario de reclamo y decían: por favor, señor, ¿podría llenarlo? Intentaremos llevarlo a la gerencia. En 1996, la alta dirección de Garuda intentó compensar su mal servicio con aviones nuevos. La aerolínea adquirió 23 nuevos Boeing que casi duplicaron su flota de aviones de largo alcance. Pero a pesar de agregar nuevas rutas y vuelos, sus ganancias no eran impresionantes.
Aun cuando el número de pasajeros había aumentado, algo andaba mal, y según algunos miembros de su personal, era porque Garuda estaba sumido en una cultura de corrupción. Así es, para ese momento, en todo el país abundaba la corrupción. Y también la pudimos ver en Garuda. Por ejemplo, la carga. Siempre los aviones llevaban mucha carga, pero sin ganancia. Incluso una de las familias de la directiva transportaba lo que quería. Era un negocio para ellos. Todo el personal pertenecía a Garuda, pero Garuda solo recibía 200 millones. El resto era para todos ellos. Mientras trabajé ahí, creo que había muchas actividades cuestionables, a pesar de que Garuda tenía una flota muy grande, la rupia era muy fuerte y la gasolina muy económica. Así que Garuda podía prosperar y, por supuesto, ganar dinero. Pero eso no ocurría en los años 90. Las cosas se estaban volviendo intolerables para el personal. Después de una serie de consecuencias financieras debido a la corrupción, el capitán Nababam y sus colegas decidieron que ya era suficiente. El personal de Garuda quiso tomar el asunto en sus manos. Nosotros como pilotos no podíamos quedarnos callados. Para el momento yo era el presidente de la Asociación de Pilotos de Garuda. Hicimos una manifestación masiva. Nos acompañaron más de 3,000 personas. Todos estábamos a las puertas de las oficinas. Y alto a la corrupción, alto a la conspiración, al nepotismo. ¡Basta! Nosotros como empleados nos preocupamos. No podíamos dejar caer a Garuda. Estábamos en el mismo barco, así que no queríamos hundirnos. Garuda estaba en un camino cada vez más accidentado y problemas más profundos se vislumbraban en el horizonte. En julio de 1997, una crisis financiera azotó el sudeste asiático y la rupia indonesia quedó incapacitada. La moneda local bajó mucho y para Garuda eso fue muy perjudicial porque lo relacionado con sus aviones y el combustible, que representan la mayor parte de sus egresos, los precios de eso están denominados en dólares americanos. Eso se tradujo en pérdidas y, de manera muy dramática e inmediata, la escala de operación se redujo para Garuda. Se tomó la decisión de llamar a un nuevo director financiero. Emir Shah Sattar era un banquero en Hong Kong, con reputación internacional por su perspicacia financiera. Era el candidato perfecto para el puesto. No había liquidez. Había mucho por cobrar, pero el dinero no era suficiente. En diciembre de 1997, Garuda solo contaba con $20 millones de presupuesto. El problema era que los gastos operativos mensuales de la empresa ascendían a $60 millones. En definitiva, estábamos estancados. La empresa ya no tenía liquidez. Garuda quedó paralizada por una deuda acumulada de $1.8 millones. Secretos corporativos. Secretos corporativos. En 1997, la crisis financiera que estalló por primera vez en Tailandia se extendió a toda la región del sudeste asiático, e Indonesia no fue la excepción. Nos costó alrededor de $70,000 millones pagar el costo de la crisis económica asiática en 1997. Bajo ese contexto, se puede ver lo complicada que era la economía de Indonesia en ese momento, y esa situación también afectó a Garuda. La rupia indonesia se había debilitado tanto que muchas empresas locales que pagaban en dólares estaban colapsando. Pero en Garuda, una empresa estatal, se estaba gestando un problema aún mayor. En un intento por reducir su monstruosa deuda, la administración de Garuda siguió solicitando nuevos préstamos. Era muy fácil para cualquier empresa estatal emitir un pagaré y venderlo en el mercado. Lo peor es que estaban emitiendo esa deuda para cubrir su flujo de caja negativo, que ascendía a más de $350 millones. Emir Shah Sattar acababa de incorporarse como nuevo director de finanzas de Garuda y ya se enfrentaba a lo que parecía una tarea imposible. En ese momento, la condición de Garuda era muy grave. Incluso pagar salarios era difícil.
El ingreso neto de Garuda era negativo. En términos legales, estaba en quiebra. Garuda estaba luchando por su supervivencia y para empeorar las cosas, su personal había hecho público lo que consideraban una mala gestión de la empresa. Recuerdo cuando empezamos. La mayoría de los empleados y los miembros del sindicato usaban una cinta negra que para ellos significaba que la empresa ya no le iba bien y culpaban a la dirección. Lo primero que dijimos fue, si quieren ver el futuro de Garuda, quítense esa cinta. Durante una presentación de la alta gerencia de operaciones, preguntamos qué pasará con nosotros y con Garuda. Nos dijeron que si no se llegaba a hacer algo, con seguridad la empresa colapsaría en 2 meses. Vaya, enseguida la mayoría de los empleados se preocuparon. Mientras los empleados de Garuda se preocupaban por sus empleos, la dirección comenzó a ir tras un plan radical de reestructuración de la deuda. Se eliminaron miles de puestos de trabajo, se redujo la flota y se pusieron en marcha nuevos sistemas. Pero había un problema fundamental que resolver. La Aerolínea Nacional había estado comprando los aviones equivocados y llevándolos a lugares equivocados. Tuvimos que eliminar las rutas internacionales. No era la estructura de rutas correcta. Por ejemplo, eliminamos los vuelos a Los Ángeles. No había suficientes pasajeros y no teníamos los aviones apropiados. Para entonces, utilizábamos los aviones MD-11. Era un avión que, si solo hablamos del costo de mantenerlo, ya era un problema, al punto de que, aún con el vuelo vendido en su totalidad, no se lograban recuperar los costos. Tan solo se lograría sentando pasajeros en las alas, como si eso fuera posible. Fue una mala gestión. Pero los pilotos de Garuda y otros empleados decidieron darle al nuevo jefe la oportunidad de cambiar las cosas. Todos amamos a la empresa. No queríamos irnos a ninguna otra aerolínea. Es como si nuestra lealtad estuviera estampada en el corazón con el logo de Garuda. No queríamos que Garuda colapsara por mala gerencia. Teníamos que levantarla. Con un ex banquero como director financiero, las operaciones de Garuda se simplificaron sin piedad para ayudar a mantener a flote la empresa. Sin pensarlo, en muy pocos años, redujeron muchas de sus rutas, muchas. Suspendieron los vuelos a Estados Unidos y luego a Europa. Todo fue eliminado. En realidad se concentraron y se restringieron a su núcleo para servir al este de Asia. Esa fue su estrategia de mantenerla al mínimo para sobrevivir. Esta estrategia fue ayudada por algo que estaba funcionando a favor de Garuda. Su marca, que era fuerte en Indonesia, uno de los países más poblados del mundo. Garuda tenía un activo muy fuerte, que era su marca. El nombre Garuda era muy fuerte. Aunque Garuda tenía muchos problemas y muchas deudas, al menos su imagen en el mercado local y doméstico era muy fuerte. Fue la estricta reducción de personal en Garuda, junto con su sólida marca, lo que le valió a la empresa su primera ganancia en una década, $62 millones. En 2002, la aerolínea transportaba alrededor de 6 millones de pasajeros al año. Comenzó a reabrir algunas de las 17 rutas internacionales que se habían cerrado a raíz de la crisis financiera asiática, pero las esperanzas de una recuperación completa estaban a punto de ser frustradas. El 12 de octubre de 2002, estalló una bomba en el distrito turístico de Kuta, en Bali, dejando más de 200 muertos. La tragedia provocó una gran caída en el número de pasajeros de Garuda. Bali es un destino muy importante en Indonesia que atrae a muchos turistas y había muchos vuelos directos a Bali. Con ese incidente, el número de visitantes disminuyó y la demanda de esos vuelos también bajó, lo que afectó aún más la posición de Garuda. Y el impacto en la calidad del servicio de la aerolínea a sus clientes restantes también fue notorio de inmediato. Recuerdo con claridad un día en el que no hicieron ningún anuncio y ya el vuelo tenía más de 2 horas de retraso. No había ninguna garantía de servicio.
Para los pasajeros es muy frustrante. Esperas un buen servicio por alto precio de boletos. Los ataques terroristas y otros accidentes aéreos pueden haber sido desastres inevitables, pero algo más siniestro se vislumbraba en el horizonte. El destacado activista de derechos humanos, Munir Said Talib, es envenenado en un vuelo de Garuda. Y para empeorar más las cosas, el principal sospechoso resulta ser un piloto de Garuda, lo que desencadena una protesta exigiendo que la aerolínea asuma la responsabilidad. En 2005, Emir Shah Sattar había aceptado un nuevo trabajo como director ejecutivo de Bank Danamon cuando recibió una llamada telefónica. Fue una súplica de Pak Sugiharto, el ministro de Empresas Propiedad del Estado, para regresar a Garuda, pero esta vez como director ejecutivo de la empresa. Le pedí 3 cosas al ministro. 1, poder elegir mi equipo. 2, me gustaría que el gobierno no se involucre en los asuntos como dónde debe o no volar Garuda. Y número 3, se requería un capital adicional de unos $450 millones para fortalecer las finanzas. Si se cumplían esas condiciones, aceptaría. Además de las enormes pérdidas de la empresa, Emir Shah se vio en medio de una terrible crisis de relaciones públicas. Un pasajero fue asesinado en un vuelo de Garuda y un piloto de la empresa era señalado como el principal sospechoso. El primer día en el cargo de director ejecutivo, conocí a la esposa de Munir y a los activistas. Ellos sentían que Garuda era responsable. Así que los recibí y escuché sus peticiones. Dije, muy bien, a partir de hoy crearé el despacho Munir en Garuda, porque cooperaría en lo que fuera necesario. Manejar el escándalo de Munir fue solo una parte del desafío. El nuevo director ejecutivo se dio cuenta de que si no tomaba medidas drásticas, la aerolínea podría hundirse para siempre. En mis primeras semanas en Garuda, mi primera tarea fue esa, que la empresa se asegure de que haya suficiente flujo de caja para satisfacer las necesidades, salario, las operaciones. Identificamos todo eso y nos reunimos con el objeto de asegurarnos de cuáles son las prioridades. El nuevo director ejecutivo de Garuda estaba realizando cambios efectivos desde el principio y sus empleados pudieron verlo. El señor Emir demostró y probó que podía ser el líder en Garuda. En ese momento había muchas solicitudes. Todos formularon sus solicitudes. Lo más importante era un aumento de salario. Yo no pedía mucho, solo que resolvieran los problemas administrativos. Eso era todo. Pero solucionar los problemas administrativos fue solo el primer paso. Hacer frente a la deuda de la aerolínea era una prioridad competitiva. En diciembre de 2005, la deuda de Garuda aumentó a más de $800 millones, 2/3 de los cuales se adeudaban a agencias europeas de crédito a la exportación. Emir Shah sabía que tenía que tomar algunas decisiones audaces para reducir la colosal deuda de la aerolínea y al mismo tiempo mantener las operaciones de Garuda. Nadaba entre 2 aguas. Robert Smith era un consultor financiero que había sido contratado para investigar la deuda de Garuda. Reconocieron a ese punto que estaban en caída. Tenían una orden presidencial de mantener estos aviones en el aire, pero los recursos que tenían los limitaban. Y entonces, Emir Shah decidió incumplir algunos de sus pagos de deuda más importantes. Esta fue una gran apuesta, ya que era la segunda vez que Garuda reestructuraba sus deudas en 5 años. Los mayores acreedores de la aerolínea podrían perder la fe en la empresa. Había un grupo de ejecutivos al que llamamos acreedores. No garantizados. Debían reconocer que era posible que tuvieran que esperar. Y podían asociarse con otros ejecutivos para trabajar en condiciones donde no se sintieran tan vulnerables a las acciones de ejecución hipotecaria. Garuda tuvo que persuadir a sus deudores para que mantuvieran la fe y ser pacientes. Primero, sé que todos los empleados de Garuda son hábiles, muy buenos. Solo necesitan dirección sobre qué hacer. Y lo segundo
que es importante, la economía de Indonesia estaba creciendo. Entonces, sí teníamos un problema, pero no uno que no pudiéramos resolver. Sofian Jaleel fue nombrado ministro de Empresas Públicas. Garuda para el momento era amenazada por sus acreedores, así que si no estructuraban sus deudas, los aviones de Garuda serían confiscados. Creo que el primer o segundo día como nuevo ministro, el señor Emir, director ejecutivo de Garuda, vino a verme y me dijo cuán peligrosa y difícil era la situación de Garuda. Sofian Jaleel, quien fue muy activo en términos de ayudar a Garuda cuando fue nombrado ministro, de inmediato le informé que la deuda de Garuda ascendía a casi $1,000 millones y, lo más importante, que los acreedores podrían quebrarla en tribunales. Solo tenían 4 de sus 6 A330 que podían volar, pero necesitaban otros motores. Y de hecho, para hacerlos funcionar, trajeron los motores desde Bali y Denpasar a Yakarta. Los ponían en el avión y a trabajar. Así de mal estaba en el 2007. Fue un momento crítico en el que ni siquiera tenían suficientes aviones, ni tenían dinero para reparar los motores. La directiva de Garuda sabía que tenían que actuar con rapidez. Lo primero que hicieron fue atender una de las condiciones de Emir Shah para convertirse en director ejecutivo, obtener capital adicional del gobierno. Bueno, por supuesto, cuando quisimos reestructurar la deuda, primero teníamos que acudir al accionista. En ese momento, el ministro de Finanzas era Sri Mulyani. Lo primero en la lista por hacer era obtener el apoyo del gobierno. Sri Mulyani dijo, no más, eso no iba a suceder. Esa era había terminado. Emir Shah no recibió los $400 millones que quería para Garuda. Todo lo que consiguió fueron 100 millones. Entonces, justo cuando Garuda estaba avanzando con su nuevo plan financiero, se produjo otra tragedia. Secretos corporativos. Secretos corporativos. El 7 de marzo de 2007, el vuelo GA200 de Garuda sobrepasó la pista, se estrelló contra un campo de arroz y estalló en llamas, mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional Adi Sucipto, en Yogyakarta. El director ejecutivo de Garuda, Emir Shah Sattar, se dirigía a la oficina esa mañana cuando supo la noticia. Recibí una llamada, un avión de Garuda se estrelló en Yogyakarta. De inmediato fui al aeropuerto y volé allí. Eso fue, diría que, una experiencia en extremo traumática, porque la consecuencia, si algo sale mal, son vidas humanas. Me sentí responsable de todo. Al final del día es el director ejecutivo quien tenía que lidiar con todo esto. Entonces, armamos de inmediato un equipo. Todo el mundo sabía quién debía atender a las familias, a las autoridades y los involucrados. 21 personas, entre pasajeros y tripulantes, murieron. El informe de un comité de seguridad reveló que el piloto de la aeronave Garuda ignoró 15 advertencias mientras descendía más rápido de lo debido. Pero el vuelo GA200 de Garuda no fue el único de una aerolínea indonesia involucrado en un accidente ese año. El día de Año Nuevo, un vuelo de Adam Air desapareció del radar de la isla indonesia de Sulawesi. Murieron 102 personas. El registro de seguridad aérea de Indonesia se convirtió en uno de los peores del mundo y entonces se anunció la prohibición por parte de la Unión Europea a la mayoría de aerolíneas indonesias de volar a Europa. En 2007, el negocio de las aerolíneas de bajo costo estaba iniciando en esta parte del mundo. El repentino aumento de la demanda de pilotos hizo que no recibieran la formación adecuada. Como resultado de eso, varias autoridades de investigación internacionales también analizaron esto, pensaron,
Vaya, esto es un problema muy serio y al final las autoridades de la Unión Europea prohibieron que Garuda volara hacia todos los destinos que la conforman. Este hecho vuelve a colocar a Garuda en una muy mala posición en el negocio de las aerolíneas internacionales. A partir de allí se hace muy cuesta arriba recuperarse. La alta gerencia de Garuda se dio cuenta de que necesitaban un nuevo director financiero para ayudarlos a salir del abismo. Eddie Porguanto era director financiero de General Motors cuando la aerolínea agonizante se acercó a él. A pesar de las circunstancias, Eddie se mostró optimista. Cuando vi el balance general de la empresa estaba algo preocupado, pero sabiendo que el mercado indonesio es muy grande y Garuda, una marca tan fuerte, creí que habría oportunidad para que Garuda diera un giro. Pero justo cuando Garuda estaba tratando de solucionar su problema, surgió una nueva competencia decidida a desafiarlos. Mientras Garuda trataba de mejorar la calidad de su servicio, otras aerolíneas ofrecían servicios muy básicos y los ofrecían a tarifas que eran realmente bajas. Y para empeorar las cosas, al mismo tiempo, los precios del petróleo se dispararon. El precio del combustible era muy alto, casi $120 por barril en ese entonces. Pero el mercado avanza muy rápido y en esencia tenemos que hacer que cada ruta sea un centro de ganancias en lugar de un centro de costos. La nueva administración de Garuda sabía que tenían que convencer a sus acreedores europeos de que pagarían sus enormes deudas, pero no tan pronto. Así que Emir Shah Sattar y el recién nombrado ministro de Empresas Públicas volaron a Europa para iniciar una serie de conversaciones con sus acreedores, en un último intento por alejar a la empresa del borde del abismo. Cuando fuimos por primera vez para reunirnos con los acreedores que eran del Reino Unido, Alemania, Francia, formamos un equipo con el asesor financiero Robert Smith, el director financiero Eddie y por supuesto Sofian Jaleel, el ministro de Empresas Públicas. Sofian Jaleel estaba allí porque necesitaba trabajar con los gobiernos europeos. Comienza su discurso y dice: hemos venido a dar la cara, estamos tratando de reestructurar nuestra aerolínea, pero ahora no podemos hacer los pagos. Necesitábamos que aquellos acreedores comprendieran nuestra posición, que fueran pacientes, porque la situación estaba mejorando, pero en realidad teníamos que mostrar lo que estábamos haciendo y convencerlos de que había una luz al final del túnel. Creo que empezaron a considerar que el gobierno de Indonesia quería hacer frente y resolver ese problema. Y algo muy bueno surgió de eso, pues a pesar de que era una empresa muy endeudada, teníamos un mercado muy grande que nos respaldaba. La directiva de Garuda tenía un plan mayor en mente, una empresa nueva por completo e independiente del Estado de Indonesia. Los acreedores se estaban cansando y había muy pocos avances. Analizamos la reestructuración. Dijimos, ¿qué hacemos? Y parecía ser evidente el camino que debíamos tomar. Queremos la privatización. La privatización significaría poner la empresa en el mercado abierto y competir con otras aerolíneas comerciales. Si se hace bien, podría significar el fin de la cultura de la complacencia y la corrupción, en la que a nadie le importaba obtener ganancias porque no tenían nada en juego. La privatización también mejoraría el flujo de caja de la empresa, ya que recibirá fondos directos de los nuevos accionistas y también el hecho de que sea una empresa que cotiza en la bolsa. Habría más transparencia para ayudar a la aerolínea a seguir haciendo crecer el negocio en este mercado indonesio en expansión y también en el mercado internacional. La nueva dirección de Garuda decidió dar el paso. Llegamos a una conclusión. Este es el camino a seguir. Para mí fue una reunión fundamental. Todo se decidió en ese momento y luego todo comenzó a llevarse a cabo. Y ese fue el camino que tomamos.
El director de finanzas de Garuda creía que aún quedaba camino por recorrer antes de poder privatizar la empresa. Desde luego que la reunión fue de gran ayuda, pero aún había largas discusiones en espera. Tuvimos que negociar una a una con los acreedores. Hubo un momento en el que estrechaba la mano de la persona a cargo del otro lado. Pensábamos que estaba hecho, pero 2 días después descubrimos que no era así. Así que las negociaciones tomaron su tiempo. El director ejecutivo de Garuda, Emir Shah Sattar, trabajó en otra parte del plan de reestructuración de la empresa, mejorar la imagen de Garuda. Si a una empresa no le va bien, algo anda bastante mal. ¿Qué tiene de bueno Garuda? Bueno, que es una empresa de Indonesia. ¿Qué tiene de bueno Indonesia? Que es muy hospitalaria y nuestra hospitalidad debe ser nuestro lema, bandera de nuestra aerolínea. Hospitalidad que se brinda con un servicio de personal calificado. Emir Shah no era un gerente de oficina. Salió a los centros comerciales para elegir a la nueva tripulación de cabina y compró una nueva flota. Los pasajeros pronto empezaron a disfrutar de la nueva experiencia Garuda Indonesia. La marca es más fuerte ahora porque en Garuda se habla de cómo conectarse de manera emocional con un cliente como yo, ¿saben? Cuando me saludan, saben mi nombre. Hola, señor Chao. Bienvenido de nuevo. Y ni siquiera recuerdo cuando los conocí. La relación ahora se hace más fuerte. Así que se ganan al pasajero por cercanía. Eso es lo que veo ahora en Garuda. Emir Shah no era un líder ordinario. Creía en predicar con el ejemplo y no temía ensuciarse las manos. Reunió al equipo un sábado y limpió los baños para mostrar cómo hay que hacerlo. Y pensé que era ingenioso y contagioso, pero también decía mucho de lo que quería hacer de la aerolínea. Creo que es muy buen gerente, que sabe usar el potencial de las personas y convertirlas en proveedoras de buen servicio. Y puedo decir que es alguien muy preocupado por la imagen. Así que, por ejemplo, renovó la configuración de la cabina en algunos aviones para hacerlos parecer más lujosos. Pero en febrero de 2008 resurgió un escándalo del pasado para enfrentar a Emir Shah y su equipo. El exdirector ejecutivo de Garuda, Indra Setiawan, fue condenado a 12 meses de prisión por participar en una conspiración para asesinar a Munir Said Talib, el destacado activista de derechos humanos de Indonesia. Secretos corporativos. Secretos corporativos. El 7 de septiembre de 2004, el activista de derechos humanos más destacado de Indonesia, Munir Said Talib, fue asesinado en el vuelo 974 de Garuda. El principal sospechoso, un piloto de Garuda. Y en febrero de 2008, el exdirector ejecutivo de Garuda Indonesia, Indra Setiawan, fue condenado a 12 meses de prisión por conspirar para asesinar. El tribunal había declarado culpable al exdirector de Garuda de abusar de su autoridad para permitir que el piloto a bordo del vuelo envenenara al activista. Eso afectó la reputación de Garuda, impactó la percepción de la gente sobre la aerolínea. Por supuesto, podría argumentarse que fue un incidente aislado, pero la verdad es que fue otro evento perjudicial para la aerolínea que hizo que la gente lo pensara antes de comprar un boleto. Pero esta vez, la nueva administración de Garuda había aprendido a lidiar con la crisis de relaciones públicas de manera más eficaz. También se centró en rehabilitar su imagen y, al mismo tiempo, recuperar la estabilidad financiera de la empresa. Para 2008, Garuda por fin obtenía ganancias. Nosotros presupuestamos una ganancia neta de 580,000 millones de rupias para 2008, pero la superamos. Logramos una ganancia neta de entre 7 y 800,000 millones.
Y esa no fue la única buena noticia. En julio de 2009, la Unión Europea decidió levantar la prohibición de seguridad contra Garuda y otras 3 aerolíneas indonesias. Y en el mismo mes, el director ejecutivo de Garuda, Emir Shah Sattar, anunció un agresivo plan de expansión de 5 años para la aerolínea. Implicó aviones más modernos y una renovación de la imagen, incluido un nuevo logotipo y uniformes del personal. Pasajeros como Robert Chao quedaron impresionados. Cuando declararon, ahora vamos a comprar una nueva flota, vamos a descartar todos nuestros 737 clásicos. Para mí, como amante de la aviación, fue de mucho agrado. Me dije a mí mismo, lo logré, sí, lo logré. Me quedé con Garuda, me convertí en su cliente fiel. El 11 de febrero de 2011, la aerolínea hizo su debut en la Bolsa de Valores de Indonesia. Creo que la privatización de Garuda en 2011 fue un hito importante porque durante décadas las operaciones gubernamentales y las finanzas no estuvieron abiertas al escrutinio. Fue un gran respaldo para la empresa, para el plan de transformación que la llevó desde mediados de la década de 2000 hasta el levantamiento del veto de la Unión Europea. En realidad dice mucho sobre las acciones de los gerentes y de cada miembro del personal también. Fue una nueva era para Garuda. En 2012, después de décadas de desarrollar su marca en casa, el nombre familiar intentó extender sus alas a nivel internacional. Hizo lo que muchas otras aerolíneas del mundo estaban haciendo en ese momento: patrocinar un club de fútbol inglés. Compartiendo la misma pasión alrededor del mundo. Y los premios, por supuesto, no tardaron en llegar. En 2014, Garuda fue una de las 7 aerolíneas internacionales que recibió una calificación de 5 estrellas de Skytrax, un organismo internacional que califica el servicio de las aerolíneas. La calificación de 5 estrellas dice mucho de lo que Garuda ha logrado, porque muy pocas, creo que menos de 10 aerolíneas en todo el mundo, recibieron esta calificación. Garuda se debe a la gente. Tenemos un gran espíritu de unión y un alto sentido de pertenencia de la empresa, así como respeto por los pasajeros. Gracias al arduo trabajo de 6,000 personas logramos cambiar el negocio. Sin la dedicación y el arduo trabajo de esas 6,000 personas no existiría Garuda hoy. El capitán Nababan fue uno de los 6,000 y en su cumpleaños 65 realizó su último vuelo. Luego de décadas luchando contra vicisitudes en Garuda, se convirtió de manera oficial en el piloto más viejo de Indonesia. Fui el primero en lograr eso en Indonesia. También me registraron en el Museo de Récords de Indonesia como el primero en lograrlo. Cuando me uní a Garuda, me sentí feliz. Así que, cuando hice el último vuelo, tuve más o menos la misma sensación. Eso significa que estoy feliz de que todo vaya bien. Y sí, en verdad me siento muy orgulloso de que aquí empecé y aquí seguiré hasta el final. Para el capitán Nababan, su trayectoria en Garuda completó el círculo. Ahora enseña a pilotos cadetes en el Centro de Entrenamiento Garuda. Lo que espero de ellos, ahora que se convierten en embajadores de la empresa, es que siempre sean profesionales en todo momento. En la actualidad, Garuda es una de las aerolíneas más queridas, con el índice de satisfacción más alto entre más de 400 aerolíneas de todo el mundo. Ha sido un largo camino luego de estar cerca de la bancarrota. Los días de comida mala y pésimo servicio al cliente por fin quedaron atrás. Estoy complacido de ver la Garuda de hoy. Creo que seguirá consolidándose en Indonesia y a nivel regional. Creo que donde está en comparación a donde estaba es muy diferente. Ahora tienen finanzas más sólidas y el mercado indonesio seguirá creciendo. Y también el Pacífico Asiático seguirá siendo un mercado lucrativo para las aerolíneas. De acuerdo con la imagen brillante de sus anuncios, la experiencia de los leales pasajeros de Garuda se transformaba de forma similar. Volar con Garuda es esencial para mí.
Siempre les digo a mis hijos que se sientan orgullosos cuando la gente les pregunte por cuál aerolínea vuela. Respondan, Garuda, la aerolínea nacional. Y esta aerolínea nacional está en manos de un equipo de empleados que solo quiso hacerlo mejor. Desde luchar contra la corrupción hasta recibir salarios tardíos, el personal de Garuda luchó contra el caos. Quise asegurarme de que Garuda no colapsara, que no se hundiera. Teníamos que seguir motivados. Teníamos que mantener el nombre de Garuda hasta que la gente supiera lo que Garuda era. Aún estando en crisis, Garuda pudo correr y pudo volar. Yo diría que la razón por la que Garuda pudo salir del borde de la bancarrota fue por el compromiso de todos. Lo dice nuestra filosofía de trabajo: un equipo, un espíritu, un objetivo. Estoy aquí, pero no puedo hacerlo solo. Todo esto, lo que está pasando, se debe a los empleados de Garuda. Sin ellos, Garuda no existiría. En nombre de Garuda Indonesia, toda la tripulación se complace en darles la bienvenida a bordo. Gracias y les deseamos un vuelo placentero.